Muy bien, vamos a seguir con requerimiento de estandarización. Eh, Hemos mencionado que no se puede hacer referencia a fabricación, procedencia, marcas, patentes, tipos, origen de producción, ni descripción coherente de la contratación a ellos para favorecer o descartar ciertos productos, salvo que la contratación sea por estandarización o equivalente. Ahora bien, por ejemplo, no basta con citar las marcas de los accesorios que se van a cambiar en un determinado servicio, porque cuando estás pidiendo que cualquier empresa lo pueda realizar. Ejemplo, si yo tengo un ascensor, tengo los productos del ascensor que son los accesorios que son de marca X. Entonces yo digo, por ejemplo, yo quiero contratar a una persona natural o jurídica que venga a hacer el mantenimiento del ascensor de los productos que tiene marca X. Ahí no hay estandarización porque no estoy pidiendo una marca. Una marca sería si yo pido un determinado, que es una marca de una empresa, por ejemplo. No puede haber ningún requerimiento que pida marca si previamente no ha tenido una resolución de estandarización. Cuando eso llegue al órgano encargado de contrataciones, lo que tiene que hacer el órgano encargado de contrataciones es hacer un estudio de mercado. Si hay pluralidad de proveedores, entonces saca un procedimiento por estandarización. Si es un solo proveedor, proveedor único. El procedimiento de estandarización se debe agregar la palabra equivalente. ¿Qué significa o qué significaría esto? Si yo quiero una determinada marca, pero esa marca, por ejemplo, ha sido absorbida, entonces definitivamente puede ser el nombre de la empresa que ha absorbido también, ¿no? Que es lo mismo. Y excepción en material bibliográfico en el mercado cuya adquisición obedezca a planes curriculares o pedagógicos que por su contenido temático, nivel de especialización u otras especificaciones debidamente justificadas por la red usuaria, debe establecer el título, autor, edición. Pero ojo que para material bibliográfico, entonces se pueden solicitar eso. No es que para material bibliográfico, para citar eso, tienes que sacar una resolución por estandarización, sino que ahí se permite eso cuando se permite pedir autor, título de edición, cuando cumpla con las características ahí señaladas. La homologación. Las entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales o sectoriales, ya lo vimos, pueden uniformizar sus requerimientos. Ojo, que ya no acá no dice bienes y servicios, sino dicen pueden uniformizar. No quiere decir que ya no puede ser por bienes o servicios, sino lo que quiere decir es que pueden ampliar otros objetos contractuales, donde se pueden pedir no solamente características técnicas, sino también perfil del proveedor o requisito de calificación. Ahora, tienen que ser pues estos bienes relacionados con su competencia, medicina, por ejemplo, equipos médicos, por ejemplo, priorizando los de contrataciones recurrentes o estratégicos. La obligatoriedad de la homologación desde el día siguiente del peruano, y cuando ya se publique en el peruano, todas las contrataciones con independencia del monto, si está en la ficha de homologación, tienen que comprarse como tal. Incluyen que no están quienes tienen obligados a comprar, quienes incluso cualquier régimen legal o cuando no están, incluso las que no están bajo el ámbito de la ley. Quien aprueba, modifica, excluye. Esta es una facultad indelegable. ¿Y quién lo realiza? Con opinión propia. ¿Quién lo tiene que hacer? El titular de la entidad con opinión favorable de Perú Compras. Pero es el titular de la entidad quien lo realiza y publica en el diario peruano. Y Perú Compras entonces debe publicar en su portal la relación y las fichas de homologación vigente. La contratación que cuente con ficha de homologación se efectuará mediante adjudicación simplificada. Para las entidades sujetas al ámbito de la ley, si se está en bienes comunes, va por subasta. Si está en catálogo de acuerdo marco, va por la contratación de catálogo electrónico. El valor referencial, que es aquel monto que es el monto de la transacción o es el monto que la entidad va a pagar por el bien, por el servicio, por la obra. Y este monto debe incluir todos aquellos aspectos que tienen influencia sobre el mismo. Es de carácter público y
puede ser reservado previo informe y aprobación del titular. Este tema del reservado, previo informe y aprobación del titular, sucedió un caso. ¿Cuál es la lógica de esto? Que por la naturaleza de la prestación se dice que los postores no deben de conocer el monto del valor y deben ofrecer sus precios reales. Prácticamente aquello que era el sustento del valor estimado, que ya desapareció. En todos los supuestos el valor referencial se registra por si acaso en el CIACE. La antigüedad en obras no mayor a 6 meses a partir de la aprobación del expediente técnico, y en bienes o servicios no mayor a 3 meses a partir de la aprobación del presupuesto. La determinación del valor referencial en bienes y servicios según estudio de mercado. Entonces, según estudio de mercado, ¿qué tanto vamos a hacer el análisis de las cotizaciones, de las compras que anteriormente ha hecho la entidad, que hayan hecho otras entidades, de las compras que, digamos, que existen en un mercado amplio, mayorista, minorista? Entonces, y de los mismos se tiene que colegir, pues, el valor se deduce, se colige los montos que han realizado estas contrataciones mencionadas, y no solamente que se trate a eso lo que le llamamos fuentes. Acá ya no se establece un mínimo de fuentes, pero eso pues no quiere decir que sea una ventana abierta para que solamente trabajen cotizaciones. Entonces, ahora, aquí lo que se tiene que hacer es que cuando tú encuentres una fuente, no basta que, no basta que el bien sea igualito de lo que tú estás queriendo comprar, sino que también tienes que analizar toda la coyuntura o todas las contrataciones que puedan tener incidencia en el monto del valor referencial, como plazo de entrega, como fletes, y tener incidencia del mismo. Ejecución de obras es el monto del presupuesto establecido en el expediente técnico. Y el presupuesto pues tiene que estar suscrito por los consultores si es que se contrató, por ejemplo, para que la labor de estos temas, o servidores que participen en la elaboración, evaluación y aprobación. Y en consultoría de obras, el área proporciona los componentes o rubros necesarios para de estos servicios a través de una estructura. Y sobre esa información el órgano encargado de contrataciones, sobre ese producto de eso y de la interacción que debe tener del estudio de mercado, determina el presupuesto de la Contraloría. En obras, consultoría de obras, entonces, estamos indicando que aquí vamos a tener que el decreto legislativo se indica que la entidad establece los detalles de la estructura y montos respectivos. El decreto legislativo, digamos, 1341, que establece este tema, ¿no? La entidad establece los detalles, estructura y montos respectivos, y el estudio es posible para confirmar el monto establecido. Entonces, si acá vemos una redacción de la ley que dice que prácticamente la entidad establece los detalles de la estructura y el monto respectivo. El área usuaria establece el detalle de la estructura y los montos respectivos. Y el estudio es posible para verificar este tema. La redacción del reglamento dice que el área usuaria entonces proporciona los componentes o rubros una estructura, y logística interactúa en el mercado y determina el presupuesto. Eso es lo que va. Incluye, ¿qué cosa? Costos directos, gastos generales, fijos, variables, los gastos generales, que son costos indirectos, digamos, por eso no se puede establecer dentro de los costos directos. Gastos generales fijos, variables, los gastos generales variables, por ejemplo, lo que tiene relación con el tiempo de ejecución, por ejemplo, de la obra, por ejemplo, gastos secretariales, gastos de personal, gastos de seguridad, gasto de guardianía, por ejemplo. Asimismo, todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales, así como cualquier otro concepto que puedan incidir sobre el presupuesto. Entonces, si alguien tiene el beneficio de poner su valor referencial, entonces no debería de incluir el IGB y precisar esa situación. El valor referencial en obras. Igual, se tiene que incluir que está en el expediente técnico. El valor referencial nace del expediente técnico. ¿Y qué entendemos en el expediente técnico? ¿Qué cosa tiene que tener el valor referencial en obras? Igual, los tributos, seguros que puedan ser de riesgos, por ejemplo, o de los perjuicios que se pueden ocasionar, transportes, inspecciones, las pruebas necesarias
para realizar el trabajo, la seguridad, los costos laborales respectivos, con cumplir con los costos laborales de los trabajadores, así como cualquier otro concepto aplicable que pueden incidir. Además de que el expediente técnico, el valor referencial se toma del presupuesto de obra que está consignado en el expediente técnico, y para eso el que elabore el expediente técnico debe ser las indagaciones para analizar los precios actualizados por cada partida y subpartida, considerando los insumos, precios o tarifas o gastos generales y fijos y utilidad. Valor referencial en seguros patrimoniales. Ya hemos dicho en seguros patrimoniales, por ejemplo, qué cosas podemos tener. Se puede tener posibilidad de contratar un corredor de seguros inscrito en el registro de intermediarios y auxiliares de la Superintendencia de Bienes y Seguros. La designación del corredor no es remunerada. Plazo máximo 2 años. Renovable con sustento. Debe presentar informes periódicos del seguimiento de la administración de la póliza. La estructura del programa de seguros y reaseguros y obtención de información sobre el grado de mercado a fin de determinar el valor referencial. Debe tener en cuenta ese tema. En la cotización se puede solicitar que se incluya la comisión del corredor de seguros y la entidad puede acordar con el corredor directamente su comisión para incorporar al valor referencial. Estudio de mercado. Competencia del órgano encargado de contrataciones, considerando pues las especificaciones técnicas o términos de referencia y requisitos de calificación. La idea es pues que el valor referencial se va a determinar en base de las especificaciones técnicas o de los términos de referencia. Para eso pues es como, señores, los términos de referencia, por ejemplo, de un determinado servicio de asesoría, si le hacen llegar a los privados para que coticen, y estos señores tienen unos requerimientos, digamos, mal hechos, muy ambiguos, no transparentes, no claros, entonces ellos van a subir la cotización. Pero eso es culpa de quién? De la misma entidad. Muchos nos quejamos de que cuando los proveedores quieren cotizar al Estado, un bien lo venden al doble que pueden vender a un privado. ¿Pero por qué es eso? Muchos dicen los costos de transacción, ¿no? Del valor referencial. Pero sí, es cierto eso. Pero además también, ningún proveedor tiene que ver, va a tener garantía, todo ese tema, ¿no? Está bien, pero digamos, ¿qué otras cosas hay? ¿Qué otras cosas hay de más? Las entidades muchas veces no pagan. Creen que el pago en más de 10 días calendario, creen que es en 10 meses o en 15 días, como establece la norma. Entonces, eso también influye en el costo. Eso también influye en el costo. Debe tener en cuenta todos los criterios y metodologías empleados para determinar el valor referencial. Por ejemplo, si ha empleado el menor precio o la regla aritmética, ¿de acuerdo? Verificar pluralidad de productos o marcas. Posibilidad de distribuir la buena pro. Si yo quiero comprar 1000 bienes, una empresa me vende 200, otra 300, nadie me puede vender en 1500, entonces establezco esa posibilidad. Cotizaciones, presupuestos, catálogos, precios históricos que la entidad ha realizado en otros años, estructura de costos, que ya hemos dicho cómo funciona, por ejemplo en consultoría de obras, en consultoría en general. La información debe prevenir proveedores directamente relacionados en el objeto de contratación. Si alguien cotiza, puede que tiene que tener esté relacionado con el objeto de contratación. Sobre el fraccionamiento. Contratación de bienes o servicios en general permanentes, mínimo debe ser 1 año. ¿Quiénes son responsables del fraccionamiento? El área usuaria, el órgano encargado de contrataciones y otras dependencias cuya función esté relacionada con la correcta planificación de los recursos bajo de responsabilidades. ¿Qué cosa es el fraccionamiento? Las opiniones dicen que es una conducta fraudulenta que puede incurrir el funcionario cuando rompe artificialmente la unidad real que deben tener las compras de los bienes, servicios u obras que son, digamos, similares, por ejemplo, iguales, similares o esencialmente similares. Entonces, pero para ello hay que tener en cuenta que, porque esas compras en su conjunto
Es cierto que en el mercado tú compras, lo sacas en conjunto, te origina menor precio, puedes poder posibilidad de distribuir mejor calidad y mejor oportunidad, más eficiente la contratación, mejorar la gestión pública. Digamos que las contrataciones muchas veces puedas hacerlo con una sola orden de compra y no con varias ni con varios objetos, ni con varios procedimientos, ni con varios procedimientos pequeños cuando debió corresponder un procedimiento total. Pequeños, simplificada en una licitación pública, no necesariamente pequeños. O que, digamos, pequeños en el tema de que ficticiamente hagas incurrir, a pesar de que era programable, de que saques procesos, hacen digamos, la finta, digamos así, un término muy coloquial, entonces en el cual ellos, digamos, le ponen 10 céntimos menos que sea igual a, por ejemplo, no sé, pues decían, o 10 céntimos menos, no, ya 32.000 soles, cuando es 32.400. Entonces, porque las contrataciones menores o iguales a 8 UT es 32.400, ¿no es cierto? 32.400 lo pueden sacar 32.399, eso ya sería el extremo. Pero digamos, o varios pequeños a 20.000 soles, cuando en realidad 20.000, 5 veces 20.000 y deben asumir 100.000, lo hacen por separado para no hacer una adjudicación simplificada. Esto es cuando es programable. Se puede programar, se puede contratar en una sola contratación porque son iguales o esencialmente similares y por supuesto porque resulta más eficiente esa contratación. Pero tengo que decirlo, señores, no hay que perder de perspectiva que la perspectiva de la Contraloría. Ahora, antes de entrar a la perspectiva de la Contraloría, entonces, antes de entrar a la perspectiva de la Contraloría, señalar que en las mismas opiniones que actualmente ha sacado el organismo supervisor, se establece que hay fraccionamiento cuando estos bienes, servicios u obras que hemos mencionado y tienen esta naturaleza responden al mismo objeto, iguales o esencialmente similares. Tratas de separar. Pero la Contraloría está viendo que si estos bienes o estos servicios, digamos, no necesariamente, es mi perspectiva que veo en las denuncias, en los descargos que muchas veces hago de servidores que son denunciados, pueden ser servicios distintos, pero están concatenados para un mismo objeto, entonces, señores, se configuraría el fraccionamiento de la perspectiva del Contraloría, o al menos por eso son denunciados casi todos los servidores. Es por eso que para eso se sugiere que por más que los bienes sean distintos, pero están concatenados para un mismo fin, tratar de agotar la compra por ítem o por paquete. Si no se puede, eso es para que no lo denuncie, ¿no? Si no se puede, ahí sí contratas por separado. O cuando pudiéndose es más eficiente contratar por separado. No se puede fraccionar contratación para evitar tipo de procedimiento de selección según necesidad anual. No se puede fraccionar, dividir la contratación realizando 2 o más procedimientos de selección. Aquí hay un tema bien interesante, ¿no? Esto lo he visto en exposición de motivos. ¿Qué pasa si tú convocas una licitación pública? Pero antes de la licitación pública, digamos, no puedes hacer, tú sabes, una simplificada. No puedes, a pesar que por más termines haciendo una licitación pública. No puedes, eso es fraccionamiento. Antes no era así. Porque decía que, antes me acuerdo decía se hacían menores cuantías, cuando existían menores cuantías, y terminabas haciendo la licitación pública. No, pero ahora sí eso se considera fraccionamiento porque no se puede dividir la contratación realizando 2 o más procedimientos de selección. No se puede fraccionar para evadir el aplicamiento de la ley o reglamento de contratación. Es lo que más usual veo en el mercado y que lamentablemente, a pesar, señores, de que es una falta grave, lamentablemente muchas entidades aprovechan que digamos el monto de 3 UIT ha subido a 8 UIT, que este monto era para fraccionar, este monto era para darle más posibilidad de dinamismo en las contrataciones, que estén menores o iguales a 8 UIT y ya no solamente 3 UIT, ya no 11.000 y tantos, sino 32.400. Eso es la finalidad. Pero lamentablemente cuando eran las contrataciones, digamos,
menores o iguales a 3 UIT, 11.000 y tanto, por ejemplo, 11.000, todos ponían 10.999. O cuando es ahora 32.400, qué raro, esos mismos objetos ahora lo levantan a 32.399 porque es 32.400 el monto, digamos, por ejemplo, menores o iguales a 8 UIT. Claro, ojo, menores o iguales a 8 UIT, las contrataciones menores o iguales a 8 UIT están fuera del ámbito de contrataciones del Estado. Mayor este monto ya está dentro de un procedimiento de selección. Evadir cumplimiento de tratados, compromisos internacionales que incluyan disposiciones sobre contratación pública. Ahora, quiero precisar en esto evadir de la ley y el reglamento para contrataciones menores iguales de 8 UIT. ¿A qué se refiere? Ojo, que si usted compra un bien, por ejemplo, a 31.000 soles, ya, perfecto, está fuera del ámbito de contrataciones del Estado. Pero si usted compra bien a 20.000 y después hace otra compra de ese mismo objeto a 20.000 y después hace otra a 20.000 y todos eran para el mismo objeto, entonces utilizó procedimientos que, digamos, menores o iguales a 8 UIT cuando en realidad correspondía a una simplificada. Muy bien, eso no debe ser. No es fraccionamiento, se contratan bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal. Mire lo que dice, ¿eh? Se contraten bienes o servicios idénticos a los contratados anteriormente durante el mismo ejercicio fiscal. Es debido a que en su oportunidad no se contaban con recursos disponibles suficientes. O sea, tú compras, digamos, computadoras y luego vuelves a comprar otra, pero, digamos, es porque no tuve, digamos, recursos disponibles oportunamente, o surge una necesidad imprevisible, o contratación a través de catálogos electrónicos de acuerdo a marco. Acuérdate que, por ejemplo, si tú compras hojas por un ejercicio fiscal, no sé, 100.000 soles en hojas, y lo compras mensualmente a 30.000 soles, por ejemplo, 20.000 soles, eso que en estricto se sería fraccionamiento, pero esto en temas de contrataciones del Estado en convenio marco no es fraccionamiento. Pero eso no puedes hacer cuando es computadoras portátiles, computadoras de escritorio, escáneres. Ahí sí es fraccionamiento. Certificación presupuestal. Es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad contar con la certificación de crédito presupuestario. Ahora, cuando la ejecución supere el año fiscal, además debe contarse con un documento suscrito por el jefe de la Oficina de Administración y la Oficina de Presupuesto. Ahora, distinto es cuando la convocatoria se realiza en el último trimestre y toda la ejecución contractual o la buena pro va a ser el siguiente ejercicio fiscal y la suscripción de contrato también debe haber una previsión para que los gastos que se paguen en el 2018 debe ser en el presupuesto del 2018, pero antes del otorgamiento de la buena pro ya debe de estar, se debe contar la certificación del presupuesto. Sistemas de contratación. Sistema de contratación, tenemos suma alzada, precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, tarifas en base al tiempo trabajado, en base a porcentajes, en base al honorario de éxitos y comisión de éxito. Suma alzada. Es cuando por la naturaleza de la prestación todas las características, la calidad y la magnitud está definida en las especificaciones técnicas. Y aquí se va a lanzar el precio por un determinado monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Esto no aplica a obras de saneamiento y viales. En consultorías, en general, u obra para la firma del contrato, ahí se presentan estructura de costos o precios unitarios. También hay que tener que en suma alzada, en el caso de obras, también ya para la firma del contrato se hacen los desagregados, o en caso de bienes, suministro de bienes, no sé, o determinados servicios, también para la firma de contrato le pueden pedir un desagregado. Pero en consultorías para la firma de contrato se debe presentar entonces una estructura de costos o precios unitarios. Por ejemplo, ejemplos de suma alzada. Una máquina de rayos X, 40 computadoras. Entonces tenemos suma alzada, entonces tenemos cuando las especificaciones técnicas, términos de referencia ya están recogidos, cuando la calidad, la cantidad, la magnitud ya están recogidos en las especificaciones técnicas o en los términos de referencia. Servicio suma alzada, por ejemplo, cuando suma alzada, por ejemplo, servicio de seguridad, limpieza, servicio de arrendamiento, servicio de servicio de internet,
Precios unitarios es cuando por la calidad y magnitud no pueden estar definidas. Por la naturaleza de la prestación no está determinada la cantidad ni la magnitud de lo que se va a contratar. Por ejemplo, suministro de gasolina, suministro de pasajes aéreos, servicios de notificaciones. Son servicios que por la naturaleza de la prestación, compra de uniformes de pacientes de médicos, no se puede determinar la cantidad, y la cantidad solamente es referencial y se va pagando conforme se va ejecutando. El esquema mixto es cuando funciona para las prestaciones donde existan magnitudes y cantidades no definidas, precios unitarios, y lo definido suma alzada, y se emplea para obras y servicios. El sistema de tarifas aplicable en consultoría general y supervisión es cuando, por ejemplo, en supervisión de obras, cuando el plazo de ejecución de obras es referencial, no es exacto, y el supervisor va ofreciendo los precios de acuerdo, por ejemplo, al mes en que va a ejecutar la prestación. Tarifas. Porcentajes. Por ejemplo, una entidad hace recuperaciones, una entidad hace no solo recuperaciones, por ejemplo, de recuperaciones de impuestos, de tributos. Entonces contrata una empresa y acá el valor referencial será en base a las cobranzas y recuperaciones. Se establece un porcentaje de las cobranzas y recuperaciones que piensa realizar. Y en base sistemas honorario fijo y comisión de éxitos para servicios. Por ejemplo, contrato un asesor jurídico y yo le cobro, digamos, mis servicios adicionalmente si gano, por ejemplo, el proceso, un monto adicional, un plus adicional. En este caso, en base al honorario fijo y comisión de éxitos, en este caso, el valor referencial será lo que tú vas a cobrar con el porcentaje máximo de lo que piensas pagar. Tarifas, entonces, no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación del servicio. Postula su fórmula en base a tarifas al tiempo estimado referencial para la ejecución y se valoriza en base a la ejecución real. Los pagos se basan en tarifas, incluyen los costos directos, gastos generales y utilidades. Porcentaje. En base a los porcentajes aplicable a la contratación de servicios, de cobranzas, recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar, lo que hemos dicho. Y ese porcentaje que va a determinar el monto del valor referencial incluye los conceptos que comprende la contraprestación que le corresponde al contratista. Entonces no solamente está lo que vas a cobrar, digamos, incluye todos los conceptos que comprende la contraprestación. Ahora tenemos honorario fijo y comisión de éxitos. En base a un honorario fijo y comisión de éxitos, como lo indicábamos, aplicable contratación de servicios. El postor formula su oferta contemplando un monto fijo y un monto adicional, lo que dijimos. Puede calcularse incluso en base a porcentajes. Modalidad de ejecución contractual. Se incluye si fue prevista en el expediente de contratación en el caso de obras. Digamos, el postor se compromete a hacer la obra, el equipamiento y el montaje. Y en bienes comprende la adquisición de bienes más la instalación. Por ejemplo, un software más su instalación. En el caso de obras bajo llave en mano que cuente cuestión de equipamiento, se debe incluir las especificaciones técnicas. Adicionalmente y facultativamente, el postor se puede comprometer a hacer la operación asistida, de corresponder. Entonces, en esta operación asistida, lo que consiste es que él se compromete a brindar todas las transmisiones técnicas o tecnológicas a efectos o capacitación a efectos que la entidad tenga el control total de la obra. Concurso oferta. Esto ya no es una modalidad de ejecución contractual. Estos solamente son para entidades, ministerios, por ejemplo, y para obras de más de 10 millones de soles, en donde hay elaboración de expediente técnico y ejecución de obras, es una facultad indelegable, y esto, la aprobación del titular de la entidad se anexa al estudio de preinversión e informe técnico que sustentó su viabilidad. Para iniciar la obra se debe tener presente y aprobar el expediente técnico. Está prohibida la aprobación de adicionales por errores o deficiencias en el expediente técnico. ¿Por qué? Porque es el mismo proveedor quien lo ha elaborado. Es el mismo contratista quien ha elaborado el expediente técnico. Ahora bien, tenemos la logística, comité de selección. El comité de selección.
El órgano encargado de contrataciones lleva a cabo la contratación directa, la comparación de precio, la subasta inversa electrónica o la adjudicación simplificada. Pero miren bien, contrataciones directas, lo que antes era exoneraciones, comparación de precios, y vamos a ver esto en ejecución contractual, son para montos de 32.400 a 60.750. Entonces son bienes que ya están, digamos, no es un proceso en estricto, son bienes que están ya, son bienes que están, digamos, son bienes que están en vitrina, son bienes que están no solamente en vitrina, sino son bienes que están sino son bienes que, digamos, están estándar en el mercado y que solamente se cotiza 3 y se escoge menor precio. Subasta inversa electrónica, si es un proceso de adjudicación simplificada, escucha bien, para bienes, servicios en general y consultorías en general, puede nombrarse un comité de selección. Para bienes, servicios en general y consultoría en general, puede nombrarse un comité de selección. Sin embargo, el comité de selección sí tiene que ser necesariamente licitación pública, concurso público, consultores individuales simplificadas en obras y en consultoría de obras. Que quede claro, por favor. El comité de selección entonces realiza todos los actos conducentes a la selección de un proveedor en mejores condiciones de calidad, precio, oportunidad, dentro del ámbito de los principios de contrataciones del Estado, hasta su culminación. Prepara los documentos, las bases, adopta decisiones, declara desiertos, califica, decide quién va a ganar la buena pro y todos los actos necesarios para desarrollar la buena pro. Y de ninguna manera pueden alterar de oficio el expediente técnico, el expediente de contratación. Conformación del comité de selección. Acá tenemos a 3 personas, uno en bienes y servicios, digamos por ejemplo, en bienes y servicios, uno tiene que ser del órgano encargado de contrataciones y uno tiene que ser con conocimiento técnico y otro tiene que ser tercer miembro. Sin embargo, en obras, consultoría de obras y consultoría en general o modalidad mixta, 2 tienen que tener conocimiento y uno tiene que ser del órgano encargado de contrataciones. 3 titulares y sus respectivos suplentes. Es un cargo irrenunciable, salvo conflicto de intereses. Eso es una nueva modificación. ¿Qué significa conflicto de intereses? Que tenga de alguna manera relaciones comerciales o personales que puedan afectar su imparcialidad. Responsabilidad para el miembro que inventa un conflicto. Los suplentes solo actúan en base a ausencia del titular. Si tienes un titular y este se ausenta, ingresa el suplente. Pero si regresa el titular, regresa automáticamente. No es necesaria autorización, pero si adentro tienen que evaluar la ausencia de titular. Regresa, pero nuevamente como titular y el suplente baja. Y también se puede remover al comité por un tema de caso fortuito, fuerza mayor, por un tema de enfermedad, por ejemplo, cese en el servicio, por tema de edad, conflicto de intereses u otra situación justificada. Y debe ser sustentado. Y la designación debe ser por escrito y a todos los miembros. La actuación del comité. El quórum, totalidad de sus miembros titulares. Los acuerdos son por mayoría o por unanimidad. No hay abstención. Ninguno puede decir no opino. La responsabilidad es solidaria, salvo votos discrepantes. La única razón por la cual o tienen responsabilidad o pueden dejar no tenerlo es dejar constancia de su oposición. Tú puedes hacer consultas, comité, puedes hacer observaciones y si no te hacen caso, en otras palabras, deja constancia de tu posición y tienes que continuar. Con eso salvas tu responsabilidad. Constan en acto, incluso el voto discrepante sustentado, el documento tiene que estar en el expediente de contratación. Y el comité puede solicitar apoyo a otras áreas que están obligados a brindarlo. Por ejemplo, necesita un conocimiento más técnico del área usuaria, tiene que solicitar ese apoyo y también, digamos, a efectos de realizar sus funciones. También, digamos, el apoyo de fiscalización posterior al órgano encargado de contrataciones para ver si determinado documento es o no falso. Y la actuación no solamente que tiene que ser honesta, no solamente que tiene que ser sus actos honrados, sino que tienen que denunciar los actos de corrupción que vean.
Ahora, claro, si un comité mejor dice, mejor me callo y no pasa nada, pero si en algún momento Contraloría le demuestra que usted tenía la posibilidad de conocer los actos de corrupción, entonces, y no lo hizo, estaría en responsabilidad. El impedimento. ¿Quiénes están impedidos? El titular de la entidad, los servidores públicos que tengan atribuciones de control o fiscalización, como los regidores, salvo el OSI cuando sean miembros del conocimiento técnico, es decir, del área usuaria. Algunos trabajan en áreas también le llaman de control previo, también están impedidos. Servidores que por disposición normativa o delegación hayan aprobado el expediente, aprobado las bases, digamos, estos están impedidos. O los que tengan facultades para resolver recursos de apelación, ya sea el titular de la entidad o a quien haya delegado. Los documentos del procedimiento son las bases, las expresiones de interés que se solicitan en la selección de consultores individuales, que es para contratación de personas naturales que no necesitan apoyo de otro profesional, y es para consultoría en general, no es para consultoría de obras. O sea, la entidad, y no es bases en estricto, ¿no? Digamos, son invitaciones que se realizan. Oiga, le dice, hago esta invitación a través del SEACE para que ustedes me expresen su expresión de interés. Y los postores presentan sus expresiones de interés de participar. Las solicitudes de cotización que se dan en un convenio marco. Otro documento de procedimiento de selección contiene condiciones, por ejemplo, contiene condiciones administrativas, técnicas, económicas y contractuales. Los documentos del procedimiento de selección. Ahora, los documentos de procedimiento de selección, las bases, por ejemplo, ¿no es cierto? Documentos de procedimiento de selección pueden sufrir modificaciones por consultas y observaciones, si corresponde, y eventualmente por un pronunciamiento del OCE. El expediente de contratación siempre puede, incluidos estos documentos, sufrir modificaciones, digamos, a través de consultas y observaciones, pero, mediante estas figuras no se pueden hacer modificaciones de tal naturaleza que modifiquen, ¿qué cosa? La naturaleza o desnaturalicen el expediente de contratación, eventualmente por un pronunciamiento del OCE. Ustedes saben, cuando elevan el pliego interrogatorio, el OCE emite un pronunciamiento, o también podría ser que el organismo supervisor, bajo su supervisión de oficio, advierta que un requisito es ilegal y le ordena que retire eso, ya no le piden que sustente. Se utilizan los documentos estándar y la información técnica y económica del expediente, visados en todas sus páginas, y la visación sí le genera responsabilidad. Es elaborado por el comité o el órgano encargado según corresponda. Según corresponda no significa que cualquiera de los dos, según corresponda significa que es el comité cuando sea su competencia, cuando exista comité, o es el órgano encargado de contrataciones cuando haga el rol de comité. Pero lamentablemente se ve en la práctica que quienes elaboran la base son los órganos encargados de las contrataciones, no solamente cuando ellos van a llevar el procedimiento, sino en todos los casos, lo cual no es correcto y lo cual muchas veces causa perjuicio a la entidad y al Estado, porque los señores órganos encargados de contrataciones, no tienen el conocimiento técnico, por ejemplo, de establecer factores. O por ejemplo, no tienen conocimiento técnico para hacer los factores. No es que no sepan, sino es que no tienen por qué tener el expediente técnico para establecer mejoras, para establecer, estos aspectos, los plazos de garantías. Eso tienen que tener conocimiento técnico, pero muchas veces los señores hacen su mejor esfuerzo porque lamentablemente es lo que se ve en la práctica, ellos elaboran las bases 100%. Cuando, por ejemplo, los factores deberían ser establecidos por quién, por el comité de selección, porque para eso tienen los técnicos, pero mayormente los órganos encargados de contrataciones no tienen ni deben por qué tener conocimiento cuando ellos no realizan el objeto de contratación. Un logístico no tiene por qué saber qué mejora podemos poner en un equipo de rayos X de tomografía. Entonces, bueno, son cosas que se tienen pues que corregir. Tipo de documentos: bases, expresiones, licitación, concurso, adjudicación simple, subasta inversa. Después tenemos expresiones de interés, es en selección de consultores individuales y comparación de precios, solicitud de cotización. Ahora, en contrataciones directas, digamos, en estricto, ahí lo que se adecuan, digamos, a un documento, entre comillas, bases. En comparación de precios no hay bases. Expresiones de interés no es una base, sino es una invitación, expresión de interés. Contenido mínimo de las bases. Determinación del objeto de contratación.
o sale por bien, servicio, o qué pasa si es un bien más una instalación. Se aplicará la incidencia de la mayor incidencia porcentual cuando hay prestaciones diferenciadas. Por ejemplo, cuando un bien, quiero comprar un equipamiento quiero comprar esos equipos para semáforos y los quiero instalar. Ahí se tiene que ver si hay prestaciones diferenciadas. ¿Cuándo hay prestaciones diferenciadas? Cuando las prestaciones se puedan contratar de modo separado. Bueno, distinto es si es eficiente o no. Ahí hay prestaciones diferenciadas. Si usted tiene un servicio, un bien, servicio u obra. Ahora, perdón, en el ejemplo de bienes y servicios. Si el bien suma 100, servicio 80, la incidencia porcentual significa que se aplica, que sale como 100. Porque dichas prestaciones tienen el mayor porcentaje. Ahora, cuando usted tiene un bien, un servicio o una obra, ¿qué pasa si el bien suma 100? Las prestaciones de bien suma 100, servicio suma 80, obra suma 40. ¿Cómo sale? Ahí no aplique mayor incidencia porcentual, sigue este procedimiento. Porque en determinadas situaciones va usted a obtener lo siguiente. Porque si aplicamos mayor incidencia porcentual saldría como bienes. Pero ahí lo que tiene que hacer, no se vaya por ese lado. En las prestaciones de obra pregúntese 3 cosas. 1. Responden, recaen sobre inmuebles. 2. No solamente recaen sobre inmuebles. 2. Se tiene que preguntar, ¿responde al concepto de obras? Ya sabemos todos los conceptos que responden a obras. 3. ¿Requiere expediente técnico? Si responden a estos 3 expedientes técnicos, si requiere a estos 3, entonces, por más que sea menor monto, saldrá como obra. Ahora, si yo tengo un servicio, tengo una obra, el servicio suma 100, la obra suma 200, pero de esas preguntas que hemos hecho en obras, una es no, puede salir como servicio. No vaya por el tema de frente de incidencia porcentual, porque mayormente, como en este tipo de prestaciones, es lo que requiere ese análisis. En el expediente técnico, TDR, ficha de homologación de ser el caso o ficha técnica en el expediente técnico. El valor referencial, obras y consultoría, establecemos límites sin efectuar redondeos en el segundo decimal. Bien, sin efectuar redondeo en segundo decimal. Por ejemplo, hacia arriba en obras es hasta el 110%. Entonces, si es xxx.249, quedaría 24. Entonces, en el caso de obra, si hay entregas parciales de terreno, se debe hacer la precisión de que cualquier demora justificada en dicha entrega no genera mayores pagos, porque así estaba en las bases. Claro, hablamos de demora justificada, no injustificada. Mecanismos para terminar la obra en caso de nulidad o resolución de contrato por culpa del contratista, si es que se mantiene la necesidad. Por ejemplo, usted le resuelve el contrato a un contratista por culpa de él y hay urgencia a culminar con el saldo. ¿Cuáles son los mecanismos, no? Digamos, cómo se va a determinar las condiciones o los costos? ¿Quién va a determinar con, por ejemplo, si se mantiene la necesidad, ¿no? Pero ojo, claro, si mantiene su necesidad, ojo, cuando usted se resuelve un contrato o declara nulo un contrato, la regla general es que haya para terminar para culminar con el saldo, si se mantiene la necesidad, un procedimiento de selección. Pero si usted va a hacer, si es urgente culminar con el saldo, ahí sí, digamos, tiene que hacer, es solamente procede para la resolución cuando es nulo por información inexacta o documento falso, nada más, cuando ha sido también declarado nulo por un tema de impedimento. Entonces ahí se tiene que ver las condiciones también que van a ser, los costos por los cuales se va a invitar a los proveedores que quedaron en segundo y tercer lugar. Contenido de los documentos de expresiones de interés. Entonces tenemos la denominación del objeto de contratación, los términos, esto es para quién, expresiones de interés, hablamos de contratación de selección de consultores individuales, contratación de selección de consultores individuales, pero es para contratación de personas naturales, para consultorías en general, no en consultoría de obras. Denominación del objeto de contratación, término de referencia, valor referencial que constituye el precio de la contratación.
Aquí ya se determina el valor referencial que constituye el precio de la contratación. Por lo tanto, los que se presentan ya no van a ofrecer montos, sino se adecuan a que está ahí. Formatos de hoja de vida, factores de evaluación que son de carácter obligatorio y digamos cada uno tiene cada uno se sabe cuáles son, experiencia, entrevista, requisitos de calificación y procedimientos para estos, instrucciones para formular expresiones de interés. Eso debe contener una invitación para contratar, para conversar a una persona natural que va a realizar una consultoría general y su producto va a ser publicado en el SEACE. Con esto, señores, hemos terminado la parte de planificación y actos preparatorios.